Cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Vamos a orar. Señor, de nuevo en esta noche, estamos agradecidos por esta nueva oportunidad que nos das de estar delante de ti. Estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad de seguir escuchando tu palabra. Y queremos, Señor, que nos ayudes para dejar a un lado todas esas cosas que nos perturban, todas estas cosas que nos apartan la mente y nos arrastran el corazón, Señor, fuera de aquí, delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar centrados, poder disfrutar aprendiendo de tu palabra, conocer más acerca, en este caso, de tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y también poder interceder, orar los unos por los otros. Gracias, Señor, por todos los hermanos presentes. Guarda, Señor, a aquellos que por diferentes circunstancias no pueden estar con nosotros. Y aquellos que están conectados por el Zoom, te damos muchas gracias también por ellos. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes en sus dificultades y que también puedan congregarse pronto con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues como dijimos el pasado domingo, hemos terminado con lo que es el sermón profético de Jesús. Prácticamente un año hemos estado meditando acerca de esta bonita enseñanza, hermosa y necesaria enseñanza del Señor Jesucristo. Y bueno, pues repasando, pues vemos aquí las 4 partes principales en las que hemos dividido todo el capítulo 13. Y en negrita está la última parte porque es lo último que hemos visto, ¿verdad? Las aplicaciones y exhortaciones finales. Cuando empezamos a estudiar las aplicaciones y exhortaciones finales, pues también hicimos una pequeña división de estos versículos. Son los que hemos leído ahora. Y hemos dicho que se divide en el símil de la higuera o la parábola de la higuera, la certeza de la profecía, lo que Jesús ha dicho se cumple, se va a cumplir sí o sí, y después una exhortación sobre la necesidad de velar, versos 32 al 37. Fue lo último que nos ocupó también en varios estudios. Pero cuando comenzamos con esta última parte, una exhortación sobre la necesidad de velar, dijimos que aunque el estudio es más dinámico, sin embargo tiene 2 huesos duros de roer. Permítanme la expresión, aquí en estos cortos versículos. Y el primero era, ¿qué significa la expresión esta generación no pasará sin que estas cosas acontezcan? Si alguno quiere recordarlo, pues echamos manos de lo que son las grabaciones y lo volvemos a mirar, ¿vale? Pero eso ya lo hablamos. Y el segundo punto duro o difícil de entender era este. ¿Por qué dice Jesús que no sabe el día ni la hora de su regreso? Y entonces vamos ahora al versículo 32 y leemos las palabras.
pero de aquel día y de la hora, y está hablando de la venida del Señor Jesucristo con gran poder y gloria, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Pero es que ahora añade, ni el Hijo, sino el Padre. Así que la cuestión que nos quedaba por meditar y dijimos, con esto vamos a cerrar el estudio del sermón profético es, ¿por qué dice el Señor Jesucristo aquí que Él no sabe la hora de su regreso? El momento exacto en el cual Él va a regresar en poder y gloria a esta tierra. A ver, que los ángeles no lo sepan, bien, lo podemos entender. Que Dios no se lo haya revelado a los hombres, ni siquiera a Juan, ni al apóstol Pedro, bien, lo podemos entender. Pero que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, diga aquí que Él tampoco lo sabe, pues claro, cuanto menos a nosotros nos causa un poquito de confusión. ¿Y por qué Jesús dice que Él no sabe el día ni la hora de su regreso? De hecho, este es uno de esos versículos que usan aquellos que niegan la divinidad de Jesús para decir que Jesús no es Dios. Me explico. Si uno de los atributos esenciales de la divinidad, es decir, lo que hace en lenguaje nuestro, lo que hace que Dios sea Dios, es, por ejemplo, la omnisciencia, Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Si Jesús dice aquí que Él no sabe, aunque sea una cosa, en este caso, no sabe el día de su retorno en gloria, eso significa que Jesús no es Dios. Ese es el argumento, es así de simple y así de sencillo. Esta forma de tratar el texto y este tipo de argumentación tuvo mucha importancia a partir del siglo IV. En el siglo IV hubo un personaje que era diácono en la iglesia de Alejandría, y esto es en el norte de Egipto. Este hombre llegó a la conclusión de que el Hijo, en referencia a nuestro Señor Jesucristo, fue creado por el Padre. Fue la primera creación antes de todas las cosas. Y como consecuencia, el Hijo no es Dios, sino el Hijo es una creación de Dios. El Padre es el único Dios verdadero. ¿Cuáles son los continuadores de esta interpretación? Bueno, pues hasta nuestros días, o en nuestros días, los que más destacan son los testigos de Jehová. Ellos llegan a enseñar de que Jesús es creado por Dios, o el verbo es creado por Dios, y como consecuencia es, podemos llamarlo un Dios, pero un Dios menor, un Dios más pequeño, pero creado por Dios, al cual Dios utiliza como instrumento para crear todas las cosas. Pero al fin y al cabo, Jesús no es Dios. Bueno, pues hay que responder a esto. Hay que responder a esto. Entonces, entre los creyentes bíblicos, aquellos que creemos que verdaderamente el Señor Jesucristo es Dios y creemos en la divinidad del Hijo, pues hay tres respuestas para esta cuestión. La primera respuesta es: Jesús no sabe, porque cuando el Verbo se hizo hombre, se humanó, se despojó o se vació de sus atributos divinos. Esa es una explicación. Hay otros que dicen: el Hijo no sabe, porque ese no sabe de Jesús está relacionado con la naturaleza humana del Hijo. Y después hay una tercera que tiene que ver que el Hijo no sabe porque en su papel como revelador del Padre no le ha sido encomendado revelar esa cuestión o esa parte.
¿vale? Serían las tres. Hay dos que podemos llamar ortodoxas o correctas. Y hay una, entre estas tres, que pese a la buena intención, no es correcta. No sé si ustedes así al pronto lo pueden discernir, pero no importa porque se los voy a decir. Vamos a empezar por ahí. Precisamente vamos a hablar en primer lugar de aquella que, aunque parece dar una buena respuesta, sin embargo no es correcta, porque tiene implicaciones que no son correctas a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es esta? Jesús no sabe porque al humanarse se despoja de sus atributos divinos. En este caso, pues la respuesta que dan es: Jesús, cuando se hizo hombre, él se vació, él se despojó de sus atributos divinos y por lo tanto él no podía saber estas cosas, ¿vale? Se vació de su omnisciencia, por lo tanto no conoce todas las cosas, incluido en este caso el día de su retorno. Esta forma de explicarlo, que así al pronto parece sencillo, y quizás a lo mejor lo hemos adoptado como una manera de entender el texto, tiene un problema. Y el problema que tiene es que, sin quererlo, está negando la divinidad del Hijo de Dios. Es decir, está dando la razón a aquellos que niegan la divinidad del Hijo de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque una cosa es enseñar que el Hijo de Dios limitó el uso de sus atributos divinos, como es la omnisciencia, la omnipresencia o la omnipotencia, cuando se hizo hombre, y otra cosa muy diferente es enseñar que el Hijo del Hombre, o mejor este caso, el Señor Jesucristo, el Verbo, cuando se hizo hombre, se despojó de los atributos. Una cosa es decir, se limitó en el uso de los atributos divinos, y otra cosa muy diferente es decir, se despojó de los atributos divinos. ¿Por qué no es lo mismo limitarse de a despojarse de? Bueno, pues porque si el Verbo, al humanarse, se despoja de aquellos atributos divinos que precisamente hacen que Dios sea Dios, eso significa que con haberse despojado, aunque sea de uno, ha dejado de ser Dios, porque ya no tiene en sí los atributos de la deidad. Sin embargo, nosotros sabemos que la naturaleza divina estuvo presente siempre en el Señor Jesucristo, cuando el Verbo se encarnó. Tengan ustedes en cuenta lo siguiente, que si en algún momento los atributos divinos de la deidad hubiesen faltado en el Verbo encarnado, aunque sea uno, no hubiese sido Dios. Pero no solamente que no hubiese sido Dios, sino que además eso afectaría a la obra de la salvación. ¿Por qué? Pues porque efectivamente es hombre para identificarse con nosotros y morir por nosotros. Pero si el Verbo no es Dios encarnado, entonces su muerte no tiene valor infinito. Y no puede ser suficiente valor para reconciliar consigo a toda la humanidad o reconciliar con Dios a todas las cosas. Porque si el Verbo, al despojarse de sus atributos divinos, deja como consecuencia de ser Dios, esa muerte solamente vale por un hombre, uno por uno, pero ya no vale en favor de toda la humanidad. Esto mismo lo han entendido muy bien los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, cuando dicen que Jesús murió por los hombres, ellos apostillan: murió por Adán, por el pecado de Adán, uno por uno. ¿Por qué? Porque no creen en la divinidad del Hijo de Dios. Para poder afirmar que la muerte de Jesús fue en favor de todos los hombres y que tiene valor para salvar a todos los hombres,
se tiene que aceptar que aquel que muere es Dios hecho hombre. Hay un hermano que escribía estas palabras: si Cristo no es Dios, la obra de la redención no tendría valor infinito y los hombres seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora alguien dice, lo entiendo, Natanael, tiene toda la lógica, pero ¿acaso no hay un versículo en la Biblia que enseña que el Señor Jesucristo se despojó de los atributos divinos? Porque yo lo he leído en algún sitio. Y si no, le preguntamos a Baltasar. ¿Por qué? Estamos hablando de Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que el hermano Baltasar en su momento nos explicó de manera correcta. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Hablando del verbo encarnado, de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Lo ves? Se despojó a sí mismo. Por lo tanto, eso que yo creía de que se despojó de sus atributos, pues es correcto, ¿no? Aquí lo dice. Pero como bien enseñan pues, muchos hermanos que conocen sobre todo el texto griego, interpretar el texto como que dice que Jesús se vació de sus atributos divinos es pedirle al texto que diga mucho más de lo que realmente quiso decir el apóstol Pablo. Eso no es lo que está diciendo aquí. Como se estudió en su día, como se explicó en su día, la kenosis o este vaciamiento o este despojarse a sí mismo no significa en modo alguno que Cristo se vació de su esencia divina, ni que renunció a los atributos inherentes en su persona divina. Ese despojarse en sentido bíblico significa que Cristo, sin disminuir en manera alguna su deidad, dejó su posición preencarnada y tomó las características de perfecta humanidad para poder morir en la cruz en el lugar de los pecadores y así proveer el sacrificio perfecto demandado por la justicia y la santidad de Dios. Esto lo explica Evis Carballosa en el comentario a Filipenses. En pocas palabras, ¿en qué consistió el despojarse de Cristo según Filipenses capítulo 2 y versículo 6? En dejar o desvestirse de sus atributos divinos, como era la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, etcétera, etcétera. No, porque entonces hubiese dejado de ser Dios. Ese vaciamiento significa que Él dejó a un lado su majestad, dejó a un lado su gloria en el cielo y se hizo uno semejante a nosotros aquí en la tierra. Y en la condición de hombre se humilló hasta convertirse en un siervo. Pero no que se despojó de los atributos de la deidad. Bueno, pues la verdad es que esto nos deja con un problema, puede pensar alguno. Está bien, Jesús no se vació de sus atributos. Si se vacía de sus atributos, deja de ser Dios. Pero ¿cómo explicamos entonces que Jesús no sabía? Porque seguimos con el mismo problema. Bueno, pues la segunda respuesta, y que ya sí entramos en una respuesta que es ortodoxa, que es bíblica, es la siguiente. La expresión ni el Hijo conoce está relacionada con la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo dice esto, está hablando de sí mismo en la condición de hombre.
¿vale? En la condición humana, haciendo referencia a su naturaleza humana, desde el plano de su humanidad. Entonces, retener esto que vamos a decir ahora es importante. Y es importante porque si nosotros aprendemos la verdad siguiente y la retenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, nos va a dar las claves para poder responder a muchos de esos versículos que nos desconciertan y que parecieran enseñar que Jesús no es Dios. ¿Vale? Me explico. Nuestro Señor Jesucristo es una persona, una sola persona, pero en Él existen dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y no se mezclan para formar una especie de Superman o de semidios al estilo de los griegos. No, no. Naturaleza divina y naturaleza humana. Y son diferentes y son independientes. Sin embargo, no son dos personas. Jesús no es dos personas. No es esquizofrénico. Es una sola persona. Y sin embargo, en Él existen dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Como Dios, en su naturaleza divina, Él lo conoce todo, porque Él es igual a Dios, Él es semejante a Dios. Pero ¿qué ocurre en el momento en que el Verbo decide añadir a su divinidad humanidad y hacerse hombre como nosotros? Pues en ese momento en que Él adquiere naturaleza humana, haciéndose de esta manera igual a nosotros, Él se limitó, no se despojó, se limitó a sí mismo del uso de aquellos atributos que le califican como Dios o de los atributos divinos. Y es por eso, porque Él precisamente cuando se humana, se limita en lo que son los atributos divinos, que Él puede nacer como un niño, puede crecer en estatura, pero también puede crecer en sabiduría y en conocimiento de Dios, como cualquier niño normal, aún siendo Dios y conociendo todas las cosas. Pero como hombre, en su naturaleza humana, Él creció como uno de nosotros y fue pasando por todas las etapas de un desarrollo normal de una persona. Y es en esta naturaleza humana y además como siervo, porque Él vino como siervo para hacer la voluntad del Padre, que Él puede decir que no conoce todas las cosas. Y en este caso no conoce el día de su venida, porque eso está en el Padre. Y por eso en muchas ocasiones, como es siervo, puede decir que el Padre es mayor que yo y puede decir que Él está sujeto al Padre. Y todos esos versículos que vamos a ir leyendo a lo largo de los evangelios del Nuevo Testamento, donde alguien te dice, mira, mira, ¿ves cómo Jesús no es igual a Dios? Si nosotros sabemos distinguir entre su naturaleza humana y su naturaleza divina, podemos responder o podemos discernir cuál es el verdadero significado. Podemos decirle, no, es que el Señor está hablando como siervo, aquel que ha venido a hacer la voluntad del Padre. Está hablando de Jesús en esta condición, pero no se está refiriendo a Jesús en este caso como Dios, en este caso como parte de la deidad. Bueno, pues esto es importante que nosotros lo retengamos porque, como acabamos de decir, vamos a evitar muchas confusiones, ¿vale? Y en este caso, con esta explicación, podemos entender por qué el Hijo no sabe. Como hombre, como siervo que ha venido a hacer la voluntad del Padre, él no lo conoce, ¿vale? Porque el Padre no se lo ha revelado. Bueno, pero todavía hay una vuelta más de tuerca y ya con esto terminamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso concreto, hay algunos hermanos que dicen, pero aquí esa explicación de la doble naturaleza de Jesús
no es suficiente. No es suficiente. Todavía queda un poquito más. Es verdad que esto es, pues, pensando más bien ya en estos hermanos, pues que le gusta hacer todavía un estudio un poquito más exhaustivo, un poquito más allá, ¿no? Y es la siguiente observación, pero realmente es interesante, hay que saberlo, ¿verdad? Cuando Jesús dice aquí, ni el Hijo conoce, no utiliza la expresión ni Jesús conoce sino el Padre, o no utiliza la expresión ni el Hijo del Hombre conoce sino el Padre, porque la expresión el Hijo del Hombre normalmente está ligado a la humanidad de Jesús, se identifica a Jesús como hombre, entre otras cosas, se utiliza para hacer referencia a su humanidad. Sino que aquí el Señor Jesucristo, cuando dice que ni el Hijo aún conoce, utiliza simplemente la expresión ni el Hijo. Hijo sin otro calificativo, con artículo. Es decir, el título que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de la divinidad de Jesús. Cuando se quiere hablar de la divinidad de Jesús, se utiliza la expresión el Hijo en referencia a Él, señalando de esta manera que Él participa de la naturaleza divina y que tiene una relación única y eterna con el Padre. Pero entonces, claro, si aquí dice ni el Hijo y utiliza la expresión propia para hablar de su divinidad, ni el Hijo conoce sino el Padre, pues entonces ya no, otra dice, aquí choca algo, ¿verdad? Porque ni el Hijo, y está hablando de que es Dios, y el Padre solamente lo sabe, el Hijo no, pero si el Hijo es Dios, Natalia, me estás liando. Vale, bueno, pues está esa cuestión aquí también presente y algunos hermanos lo señalan. Normalmente un testigo de Jehová no va a entrar en esto porque posiblemente no entiende de estas distinciones. Pero es bueno que nosotros lo sepamos. Entonces, bueno, pues, ¿qué podríamos decir para hablar aún con mayor propiedad en este caso de este versículo, donde Jesús dice que ni el Hijo conoce? Bueno, pues en este caso sería bueno entender que Jesús no vino solamente en misión redentora, es decir, como siervo para realizar la obra de la redención, la obra de la cruz, sino que el Hijo, como señalan teólogos, los hermanos que estudian en profundidad estos temas, dice, también vino en misión reveladora del Padre. Es decir, para dar a conocer lo que es Dios, traducir a Dios al lenguaje de los hombres. Mira lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo le ha dado a conocer, el unigénito Hijo. Y claro, aquí es importante que aquel que va a revelar al Padre participe de la misma naturaleza que el Padre, que sea Dios, porque si no, no puede revelar a Dios. Os dicho de otra manera, como me decía un conocido hoy hablando con él de este tema, dice, si tú tienes un ordenador muy potente con X información y tú quieres hacerla partícipe a los demás, el disco duro que tú vas a utilizar tiene que ser de la misma capacidad que aquel que contiene la información original. Porque si no es igual o de la misma capacidad al que tiene la información original, tú no la vas a poder volcar, ni la vas a poder transmitir, te va a salir distorsionada. Bueno, pues si el Hijo
Jesús tiene que dar a conocer al Padre. Jesús tiene que ser Dios, tiene que ser el Hijo de Dios. Bueno, pues, y entonces, ¿por qué dice que Él siendo el Hijo? Pues hay cosas que no saben. Bueno, pues, en este sentido, pues, o ya para terminar, les cito dos textos, ¿vale? Hay cosas secretas que Dios se reserva para sí mismo y que el Hijo, aún en su condición de revelador del Padre, no puede revelar. Como Dios las sabe, pero como revelador del Padre no le han sido dadas para que las revele. Y en este sentido, pues hay una célebre frase de Agustín de Hipona, se cita mucho al hablar de este tema, que dice así, y está puesta aquí en la pantalla. Se dice en los evangelios que ni el Hijo sabe la hora que el Padre se reserva. Y ahora dice, no porque absolutamente la ignore, sino que no la sabe para comunicarla a los hombres. Como Dios la conoce, pero no la sabe para comunicarla en su función de reveladora, porque Dios no lo permitir. Bueno, pues, hermanos, hasta aquí la explicación. Yo sé que al final hemos entrado en una dinámica un poquito más densa, ¿verdad? Con este último apartado, pero si nos quedamos con esto, creo que hemos hecho un paso bastante grande en lo que es entender la persona de nuestro Señor Jesucristo y cómo enfrentar todos esos versículos que parecen que enseñan que Jesús no es Dios. En el Señor Jesucristo es una sola persona, dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Y nosotros tenemos que discernir cuando Él está hablando desde su naturaleza humana y como siervo sujeto al Padre. Y siempre que habla como siervo sujeto a su Padre, va a decir que el Padre es mayor que yo, o que Él obedece al Padre, o que Él no sabe todas las cosas, y otras cosas más que parecen indicar o pudieran indicar que no es igual a Dios. Es igual a Dios. Él tiene la naturaleza divina, pero como hombre, Él está sujeto al Padre. Bueno, pues hasta aquí, hermanos, lo que es la exposición. Espero que no le haya liado más. Vinimos a resolver un problema, pues que no se hayan ido con dos. Y bueno, pues el Señor nos ayude para que estas cosas alimenten nuestra alma, alimenten nuestra mente, eviten las dudas, pero sobre todo también que nos dé una conciencia de la grandeza del Salvador que tenemos y de la grandeza de la obra de la salvación, puesto que si exigía que el mismo Dios se hiciera hombre, significa que la obra era verdaderamente grande y verdaderamente poderosa y verdaderamente única y suficiente para reconciliar toda la creación con Dios y entre ellos reconciliarnos a ti y a mí con el Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hay un texto